¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro seminario Cuitláhuac, Raíz, Identidad e Historia. Pues, como siempre, un gusto que nos estén acompañando. Hemos recibido a lo largo de todo este seminario muy buenos comentarios de parte de ustedes. En la semana les dimos respuesta a su asistencia de la sesión anterior, de la tercera sesión, y también les enviamos las instrucciones para que puedan realizar sus ensayos. Se las enviamos por correo electrónico a todos ustedes, quienes nos han enviado sus correos confirmando sus asistencias. A ellos, a estas personas, a todos ustedes les hemos enviado, pues bueno, estas instrucciones que también al finalizar la conferencia del día de hoy las vamos a repasar. Vamos a repasar estas instrucciones, estas precisiones en torno a el ensayo que van a realizar. Pues bueno, bienvenidos. La cuarta sesión corresponde a uno de los hechos históricos que cambiaron, sin duda, la historia de la conquista de México. ¿Qué suceso? Pues la batalla de Otumba. Y para el día de hoy, pues, ¿quién mejor que uno de los especialistas, uno de los arqueólogos e historiadores más importantes de nuestro país sobre historia militar, sobre arqueología militar y sobre estos hechos precisos de conflictos y de armamentos, guerras? Pues bueno, ¿quién mejor que el doctor Marco Antonio Cervera de la Universidad Anáhuac? El día de hoy también, pues bueno, como ustedes ven, tenemos a nuestra intérprete de lenguas de señas mexicana, Sandra Lair. Muchas gracias, Sandra. Y pues bueno, vamos a dar paso a la lectura de la sinopsis de esta charla. Esta charla se titula La batalla de Otumba, el análisis de un conflicto que pudo cambiar la conquista de México. Reitero, por el doctor Marco Antonio Cervera Obregón. En esta conferencia se llevará a cabo la discusión de cómo fue el desarrollo táctico y estratégico de la denominada batalla de Otumba. Se tomarán en cuenta los diversos factores que intervienen en el desenlace final del conflicto, como es el número de efectivos, los planteamientos tácticos, el papel de los aliados indígenas, así como las formas de ver la guerra en el escenario hispano y mexica. Todo ello basado en la interpretación de las diversas fuentes que narran los sucesos, las crónicas, los códices, por ejemplo, las cartas de relación. Como bien mencionan los expertos y los especialistas en estos temas, vamos a desmenuzar la batalla de Otumba a través de la palabra del doctor Marco Antonio para poder desmitificarla y quitar esta visión en donde solamente pues, se glorifica un personaje, por ejemplo, los hechos llevados a cabo por Cortés, sino ver que fue una batalla en la que intervinieron muchos factores, muchos protagonistas, tanto humanos como no humanos. Bueno, y como les mencioné, pues el día de hoy tenemos al doctor Marco Antonio. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Les agradezco mucho la invitación a este seminario y bueno, que en realidad es innegablemente un tema muy interesante que representa una serie de aspectos discutibles, ¿verdad? Ya veremos cómo incluso en términos de la historiografía realmente se tienen muy pocas publicaciones científicas, casi más podemos decir que representa una leyenda, ¿no? En la historiografía mexicana, conocida pero no analizada desde una perspectiva científica, académica, y bueno, pues les agradezco la invitación, ¿no? Y bueno, aquí estamos para A ti, Marco discutir. Antonio, por aceptar esta invitación. Estamos muy contentos de tenerte en nuestro seminario. Voy a leer brevemente la semblanza del doctor. Marco Antonio Cervera es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, es maestro en arqueología clásica por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en la misma especialidad por el Instituto Catalán de Arqueología Clásica y la Universidad Rovira I Virgili de Tarragona, España. Se ha especializado en arqueología, historia y cultura mexicas, en arqueología militar, tanto en el ámbito mesoamericano como en el mundo clásico mediterráneo. Ha participado en diversos proyectos de investigación arqueológica en países como México, España e Israel, entre los que destaca el proyecto Magdala. Es autor de los libros Breve Historia de los Aztecas, El armamento entre los mexicas y guerreros aztecas, entre otros artículos en revistas especializadas y proyectos editoriales en conjunto como el Oxford Handbook of the Aztecs. Actualmente es profesor en la licenciatura en Historia de la Universidad Anáhuac, México. Es miembro de número de la Asociación Española de Historia Militar,
presidente y fundador de la Asociación Mexicana de Arqueología e Historia Militar y es investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad de la Universidad de Anáhuac. Pues bueno, bienvenidos todos. Iniciamos, Marco. Al finalizar tenemos nuestra ya clásica sección de preguntas y respuestas. Les pedimos que abajo en los comentarios que vienen en el video en vivo vayan poniendo sus preguntas, sus comentarios. Vamos a hacer una selección para poder dialogar con el doctor Cervera. Pues bueno, iniciamos. Bueno, pues muchas gracias y vamos a iniciar por compartir la pantalla. Y bueno, nada más para confirmar que se pueda ver. Y pues bueno, vamos a iniciar un poco el análisis de esta batalla. Son muchos los factores que tenemos que ir discutiendo al respecto. Y bueno, antes de ello, recordar que básicamente el concepto de la conquista de México Tenochtitlan, y que eso evidentemente incluirá la que ya había sido sometida como México Tlatelolco también desde los tiempos de Axayácatl. Bueno, realmente solo el inicio de toda una larga historia. Todavía falta mucho por analizar a lo largo de lo que queda de este año y gran parte del próximo, que es como el momento culminante de esta primera etapa de la conquista. Ya sabemos perfectamente que la conquista en realidad implicó muchos otros factores y a su vez implicó en realidad una serie de elementos que van a trascender a Tenochtitlan. Sí, ya sabemos que va a durar muchos siglos después, pero bueno, para efectos de la identidad nacional siempre ha tenido una visión un poco interesante, ¿no? Desde la perspectiva indígena, desde la perspectiva hispana, ¿no? Y bueno, en ese sentido, en cuanto a la bibliografía, la amplia bibliografía que se ha generado desde la vieja guardia, desde los años 50 o desde mucho antes, ¿no? Pero digamos, trabajos un poco más recientes, por lo menos de los autores como Miguel León Portilla, el fallecido Miguel León Portilla. Tenemos algunos otros casos como Ross Hassig, que la verdad ha sido poco analizado en este libro de 1994, México and the Spanish Conquest, en el cual poco se ha citado y poco se ha estudiado, y es quizá uno de los libros más cercanos que tenemos que hace un análisis de la perspectiva de la historia militar de esta serie de conflictos. Más recientemente, no podemos evidentemente evitar, y con trabajos tan extraordinarios como los de Matthew Restall, que son trabajos muy recientes, y sin duda uno que yo recomendaría bastante a aquellas personas que deseen introducirse más allá del dato duro de aspectos históricos, sino un poco más en términos desde la reflexión, perdón, de la reflexión histórica, desde la identidad nacional, todo lo que ha implicado los grandes mitos de la conquista. Sin duda he de recomendar el libro de Federico Navarrete, de Quién conquistó México, en el que efectivamente en un recorrido ensayístico se hace toda una discusión y un análisis de muchos de los mitos, tanto de la leyenda rosa y de la leyenda negra de la conquista, para ir desmenuzando muchos aspectos. Y bueno, como vamos a ver a continuación, la historia militar, una disciplina que, si bien tiene su origen en Inglaterra, en Estados Unidos, desde por lo menos los años 70, de una forma más oficial, más reciente, más moderna, es una disciplina que sin duda se ha interesado no solamente por el análisis de batallas, sino también las consecuencias y toda la serie de factores que implican un conflicto bélico. Durante años yo he tratado de aplicar esa serie de conceptos que, si bien en otros países, ya he dicho, en Inglaterra, Alemania, Italia, España, etcétera, lo han hecho para sus diferentes contextos históricos del mundo romano, griego, etcétera. Era necesario tratar de entender con las aportaciones que esta disciplina puede presentar para los conflictos armados, en este caso de la historia mexicana. En ese sentido, llama la atención, como estaba comentando hace un momento, respecto a la historiografía de la batalla de Otumba. Es decir,
independiente de que hace pues, prácticamente 15 días, poco menos, estábamos conmemorando este hecho. Recordemos que esto se llevó a cabo el 14 de julio de hace 500 años, de acuerdo a las fuentes. Vaya, uno podía ver a lo largo de las redes sociales y demás una serie de textos y de noticias o notas conmemorativas recordando este momento histórico. Pero bueno, no pasaban muchas de ellas de ser solamente notas de a veces tuiteros, aficionados y demás, que parece bien, ¿no? Es bueno recordarlo. Pero cuando uno realmente trata de investigar para ser un hecho histórico tan relevante y tan importante para la historia tanto de la conquista como de México, la existencia de textos científicos, académicos, referente a la materia con un análisis más profundo, como van a ver a continuación, realmente hay muy poco. Muy, muy poco. Uno de ellos lo recomiendo bastante en esta revista, Despertaferro, que ya muchos de ustedes conocen. En este número se dedicó precisamente un artículo de un colega, Miguel Ángel Cerón, quien es especialista en la conquista, hizo un análisis de esta batalla. Bueno, entonces es un texto que vale la pena. Si ustedes revisan diversos portales de académicos y científicos en el que pueda uno recuperar la información de artículos al respecto, verán, como ya expliqué, que son muy pocos, ¿no? Muy pocos que sean solamente en revistas indexadas y arbitradas que traten el tema. Se han tocado desde muchas perspectivas y lo digo porque, por lo tanto, entonces será necesario en algún momento desarrollar un texto científico al respecto y bueno, en este caso desde la perspectiva, como ya lo he dicho, de la historia militar, que de alguna manera lo vamos a tratar de analizar en esta conferencia. Y bueno, al respecto, recientemente tuve la oportunidad con mis queridos colegas Gabriela Rivera y Carlos Brockman de presentar precisamente hace unos cuantos días, la semana pasada, antepasada, una serie de pequeños artículos de alta divulgación que nos solicitaron en el extraordinario proyecto de Noticonquista, que como saben es un interesante proyecto y quienes no lo conozcan les recomiendo mucho, que fue creado por Federico Navarrete a través del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y que bueno que ha reunido a varios investigadores de varias partes del mundo dedicados a este tema de la conquista. Pues para tratar una amplísima variedad de temáticas. Entonces, bueno, hace unos cuantos días, par de semanas, se publicaron 3 diversas versiones que aunque en realidad mucho de ello, los 3 tenemos una visión normalmente muy cercana, pertenecemos más o menos a la misma escuela de Ross Hassig y de la historia militar mexicana. Entonces, bueno, para aquellos que les interese ampliar un poquito la información, pueden recurrir a la página de Noticonquista para acercarse a estas pequeñas publicaciones de alta divulgación que resumen un poco el problema que estamos analizando en este momento. Y bueno, tenemos que partir un poquito del contexto histórico, ya que cuando normalmente uno hace el estudio de una batalla, normalmente en historia militar tiene uno que ver las dos partes, las dos caras. Pues normalmente una batalla, un conflicto armado se lleva a cabo entre dos grupos que están en enfrentamiento y hay que entender las dos partes, sus formas de combate, los objetivos, los sistemas de armamento, los intereses y análisis de los planteamientos tácticos que cada uno pretende mostrar al enemigo para precisamente diezmar a sus tropas y dar por terminada la batalla con el objetivo, evidentemente, primero de ganar las batallas y después las guerras, ¿verdad? No olvidemos que en este contexto Tenochtitlan era pues la dueña, ¿verdad?, de gran parte de esa Mesoamérica que hemos denominado. No olvidemos que, bueno, si bien el llamado Imperio Azteca, yo sé que este concepto de imperio ha generado una serie de discusiones, pero bueno, de momento dejémoslo así como el Imperio Azteca, que como lo he explicado yo en otras conferencias y publicaciones, hablamos realmente de una suerte de imperio económico en el cual había un interés, esto es sustancial,
un interés de parte de los mexicas de solicitar el tributo a las diversas entidades políticas, los diversos altépetl, que es el concepto más cercano que podemos tener para denominar a un señorío, a veces mal llamado reinos, dejémoslo en señoríos, los altépetl, y no solamente de la Cuenca de México, la amplia variedad de estados y de sociedades que se encontraban a lo largo de esta Mesoamérica, que en realidad ni siquiera fue toda Mesoamérica, como pueden ver en el mapa, fue más hacia la extensión del imperio, se dio hacia los diversos mares, ¿no? Tanto la costa del Golfo como el Pacífico, siempre dejando algunos espacios, ya sea para el contexto geopolítico de algunos aliados, algunas poblaciones que nunca fueron sometidas, por ejemplo, en la región mixteco-zapoteca hubo algunas regiones que finalmente nunca fueron sometidas, y la más conocida o una de las más conocidas de los enemigos de los mexicas es la región poblano-tlaxcalteca, en la que efectivamente Tlaxcala, el estado de Tlaxcala, entendiéndolo estado como ciudad-estado, o digamos, en cuanto a organización social, a eso me refiero, ¿no? Tlaxcala era una sociedad muy poderosa, pero que por diversos factores realmente nunca se llegaron a dar enfrentamientos directos, salvo a finales previo a la llegada de los hispanos. No olvidemos que Moctezuma II llevó a cabo un interés de conflicto armado directo. Me refiero a ello porque estoy eliminando la idea, es decir, no estoy tomando en cuenta las famosas guerras floridas que tienen otro concepto. Me refiero a una guerra de conquista, una guerra directa, si le debemos llamar con toda la discusión debida una guerra total. Solamente se llevó a cabo una sola vez entre Tlaxcala y Tenochtitlan, hasta donde sabemos. El enfrentamiento llevó a Tlaxcala a ser la victoriosa. Por cierto, una batalla que tampoco ha sido estudiada y analizada de una forma también académica y científica. No conozco un artículo académico que analice esta situación, solamente se dice que Tlaxcala fue la victoriosa, pero nunca se analiza el por qué, si fue un factor de temas tácticos, fue un problema de número de efectivos, en fin, ¿no? No olvidemos que cuando se gana o pierde una batalla, no necesariamente tiene que ver la cantidad de tropas, no siempre. Hay muchos casos en la historia militar y en otras partes del mundo, no nada, y vamos a ver el caso aquí mismo en Mesoamérica y en esta batalla de Otumba, en que no siempre el factor numérico es el sustancial. Bueno, el punto está en que Tlaxcala constantemente, aunque era uno de los grandes enemigos de la Triple Alianza y particularmente de Tenochtitlan, basta destacar que enfrentamientos directos, como dije, tuvieron solamente uno. Por lo demás, constantemente había una suerte eh, de interés de Tlaxcala de estar fastidiando a Tenochtitlan, por ejemplo, promoviendo rebeliones de sus enemigos. Ya alguna vez conté el caso de Cuetlaxtlan, etcétera. Entonces, pensemos que desde por lo menos 1428, desde que se da la etapa imperial, desde los tiempos de Izcóatl y a lo largo de toda la historia de los Tlatoque mexica, hubo un proceso de conquista en el cual no olvidemos que cada 80 días los mexicas solicitaban un tributo a todas estas poblaciones, so pena de que si no entregaban dicho tributo, pues era motivo de hacerles la guerra, y eso implicaba evidentemente masacres enteras. Es decir, debemos de quitarnos esta visión de que los mexicas fueron eh, las pobres víctimas de la conquista. Yo sé que hay toda una identidad ahí mexicana que promueve esta visión, yo estoy muy en contra de ello. Realmente los mexicas era una sociedad que efectivamente tenemos casos documentados de sofocar rebeliones con masacres enteras por el simple hecho de no entregar esa tributación. Pese a ello, también había algunas sociedades que eran aliados de los mexicas, más allá de solo la Triple Alianza, y que van a participar también en este contexto de conflictos, ¿no?
Para ello, entonces, tenemos que entender si finalmente diría yo, el gran enfrentamiento de la conquista de México, más allá de lo que después será el asedio de Tenochtitlan, el gran enfrentamiento que quizá todos esperábamos, ¿no? Lo digo en términos también de la identidad nacional, porque muchas personas siempre se han preguntado por qué Moctezuma, y eso ya lo discutieron en algún momento en otras conferencias, algunos colegas como Guillem Olivier, Eduardo Matos, que el por qué Tenochtitlan no había enviado el ejército desde un principio a someter a los hispanos. Y bueno, obviamente esto dio oportunidad a que Cortés, con el paso del tiempo, fuera sumando mayor grupo de indígenas a esta campaña. Ahora, aclaremos otro punto sustancial. La campaña de Cortés en realidad es en el fondo, y no tan en el fondo, la campaña de los indígenas. Es decir, como ya expliqué, los mexicas estaban constantemente asediando a las poblaciones para solicitar el tributo y si no, era realmente motivo de destrucciones masivas de dichas poblaciones. Seguramente muchas de estas poblaciones no veían el momento en que se pudieran rebelar como se daban muchos casos, pero como eran rebeliones en varias ocasiones muy tenues, que los mexicas apuraban en sofocar precisamente para evitar lo que después vendrá, cuando llegan los españoles, muchos de estos pueblos precisamente vieron una gran oportunidad de hacer una suerte de rebelión masiva. Casi podría yo pensar que esta conquista, la conquista de México y todo lo que implica, es en pocas palabras una suerte de rebelión masiva de los grupos indígenas que ven en Cortés un aliado. O sea, más allá de ver al revés, como que Cortés lleva una campaña y los indígenas se alían a Cortés, para los indígenas, probablemente la misma visión del indígena y particularmente de los tlaxcaltecas, era su propia campaña. Hicieron de la campaña de Cortés su propia campaña y más bien vieron al mismo Cortés como su aliado. Y claro, de todos ellos, el que más tenía el interés de todo esto fueron precisamente los tlaxcaltecas. Aclaro, no fueron los únicos, pero sí, por lo que se refleja en las fuentes, por lo menos para la batalla de Otumba, van a tener innegablemente un papel sustancial. Mientras que del otro lado, como ya estaba yo explicando, los mexicas, ya lo expliqué en una conferencia previa, que aquellos que les interese pueden consultarla, todavía se puede ver en línea en la página del Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad. Aquí abajo está el logotipo para los que quieran consultarla. Bueno, resulta que en esa conferencia yo estuve explicando por qué a los mexicas sí se les podría considerar efectivamente como una sociedad militarista. Y esto es sustancial para lo que vamos a ver a continuación. Y no desde una perspectiva como se manejaba en la historia y la antropología de mediados del siglo pasado, no tiene nada que ver con esta visión de sociedades teocráticas y sociedades militaristas. No va exactamente por ahí. Se entiende desde la perspectiva de la historia militar una sociedad militarista aquella en la que realmente la ideología de lo que es el conflicto armado, es decir, son sociedades que prácticamente viven para la guerra y en la cual el Estado, en este caso el Estado mexica, al entender que la guerra es el motor fundamental para llevar a cabo sus objetivos económicos, como ya expliqué, del tributo, tenía que mantener una sociedad en una constante ideología de interés por el conflicto armado. Entonces eso lo vemos reflejado, como ya lo expliqué, por ejemplo, en la iconografía, ¿no? En la escultura, en los poemas. Constantemente el Estado mexica mandaba una serie de mensajes a su sociedad para decirles que la guerra era lo más importante. Y esto es sustancial, ya que en efecto, cada que el Estado mexica, así como sus aliados, requerían de tropas para los objetivos en cuestión, no solamente conquistar nuevas poblaciones, para solicitar el tributo, sino quizá donde más premiaba el interés de solicitar las tropas en calidad de emergencia y por lo tanto el mexica tenía que estar como muy presto para efectos, eran precisamente en las rebeliones, como ya expliqué. Entonces, por eso he dicho que los mexicas son claramente una sociedad militarista en la que la ideología, además de la religión,
la cosmovisión, en fin, estaba presente todo este lenguaje, esta idea, esta visión, este mensaje de la guerra constante. Y bueno, tenemos que entender que también se ha dicho en otros momentos, la guerra mexica, particularmente desde mi opinión, tenía dos visiones. Por un lado, las guerras de conquista, que como ya dije, estaban enfocados en ese sometimiento. Realmente las guerras más claras, más profundas de los mexicas estaban evidentemente enfocados al sometimiento de estas poblaciones, en donde utilizaban todos los recursos económicos, la infraestructura, pertrechos, habituallamiento, armamento, entrenamiento, todo lo que el Estado tenía para someter a estas poblaciones lo utilizaba en las guerras de conquista. Mientras que las guerras floridas, como ya también se ha dicho, un tipo de conflicto, desde mi opinión, muy particular de los mexicas. Yo no quiero extenderlo ni de forma panmesoamericana, ni mucho menos a otras sociedades precolombinas de América. No, no estoy de acuerdo con eso. La guerra florida es algo muy particular de los mexicas, en el cual bueno, hay, como saben, una suerte de pacto precisamente con Tlaxcala, con 6 señoríos independientes, en el que se va a llevar a cabo una suerte de campañas en las que no hay muertos, no hay interés, porque se tienen que llevar a los respectivos guerreros vivos para llevar a cabo el sacrificio y demás. Sin embargo, cuando se lleva a cabo los conflictos armados en términos de la conquista, para los mexicas ya no es ni una guerra de conquista ni una guerra florida, sino se transforma en algo que ellos no estaban acostumbrados. Esto es muy importante decirlo. El mexica era el ofensivo, es decir, llevaba a cabo guerras ofensivas, pero prácticamente muy pocas veces, habría que analizarlo, pero casi podemos decir que no hubo una sociedad que se le enfrentara, a lo mejor los tarascos, ¿verdad? Pero que se le enfrentara de manera que los mexicas se transformaran en los defensivos. Realmente nunca defendieron su ciudad de un enemigo que llegara a las puertas de Tenochtitlan a tratar de conquistarla. Entonces, estos son factores importantes. De ahí que cuando se lleva a cabo la batalla de Otumba, si bien traen toda esta esfera de interés de lo que era su guerra, tanto las guerras de conquista en las que sí hay muertos, ya dije sí hay muertos, también puede haber captura de prisioneros, pueden terminar en la piedra de sacrificios, pero definitivamente son guerras en las que había un interés con el armamento de aniquilar, de diezmar a los enemigos. Entonces, cuando se enfrentan a las tropas de Cortés, en realidad no es una guerra de conquista ni una guerra florida, sino en realidad se trata de una guerra defensiva, a lo que ellos no estaban acostumbrados. Y esto va a tener una continuidad ya después, cuando se da el asedio de Tenochtitlan, que efectivamente digo, para haber sido una sociedad, ok, militarista, pero que no estaba acostumbrada a defenderse de otras poblaciones enemigas, pues creo que no lo hicieron tan mal cuando se lleva a cabo el asedio. Y bueno, entonces, entendiendo esto, que los mexicas sí tenían intereses en sus formas de hacer la guerra, no solamente de capturar prisioneros, insisto, no era eso únicamente, aunque sí había un interés claro, por todo el tema de la movilidad social que implicaba, etcétera, pero también tenían todo el entrenamiento y las formas de combate para diezmar y aniquilar a los enemigos, como perfectamente lo sabemos, y que además lo vamos a ver comentado en estas fuentes, ¿no? En cuanto a las fuentes, antes de entrar en materia, bueno, son varias las fuentes que narran, entre comillas, ahorita van a ser por qué, les digo que entre comillas narran la batalla de Otumba. Cada una tiene su problemática de credibilidad, de contradicción, de discusión. Obviamente nos referimos desde las fuentes como el caso de las cartas de relación, la obra de Bernal Díaz del Castillo, el caso de López de Gómara, ¿no? Entre otras. Hay contradicciones. En algunos casos, el mismo Cortés, eso es muy interesante, el mismo Cortés no dice gran cosa al respecto, comparado con lo que a veces Bernal, que es para muchos autores menos creíble. El antecedente que ya lo tenemos como muy claro y que también lo conmemoramos hace
apenas unos días, unas semanas, fue precisamente la noche triste, ¿no? Cuando los hispanos salen huyendo de Tenochtitlan, que es donde realmente inicia la guerra contra los mexicas. Ya sabemos que después de esta matanza de Toxcatl en Templo Mayor, salen huyendo. Recomiendo mucho también las discusiones que han hecho Matos, Olivier y otros colegas en otros webinarios, y los artículos que se han publicado recientemente. Lo que nos funciona para efectos de nuestra conferencia es que tanto Cortés, Bernal, varios autores mencionan que es ahí donde pierden equipamiento militar. Era evidente, Cortés y su gente, junto con varios de los aliados indígenas, particularmente los tlaxcaltecas, cuando salen huyendo de Tenochtitlan, pues ya sabrán, fue una situación caótica, ¿no? En la que casi pensaban que lo más importante era recobrar el famoso oro, que ahora tenemos incluso información arqueológica de la realidad de la existencia de esos tejos de oro que se fueron llevando los hispanos. Mataron caballos, mataron españoles, algunos indígenas, y obviamente conforme iban huyendo, corriendo por las calzadas, etcétera, se les fue cayendo lo que fuera. O sea, el objetivo era básicamente sobrevivir. Y dentro de esas cosas que se les cayó fueron equipamiento, armas, se les cayeron, por ejemplo, hablan de ballestas, incluso habían perdido ya pólvora. La pólvora, como saben, que era sustancial para el uso de los arcabuces, que a veces pensamos que era el arma fundamental de la conquista, pero en realidad el arcabuz, tú le quitas la pólvora y no sirve para nada. O sea, pierde toda la capacidad técnica, se transforma casi en un simple mazo de madera, ¿no? Las ballestas para este momento también, no nada más se perdieron algunas, sino los virotes de ballesta, es decir, los dardos, las flechas para tirar con la ballesta. Algunos de ellos o ya se habían acabado, porque no es que le pongas cualquier flecha, los virotes tienen un elemento técnico para funcionar con la ballesta, y bueno, seguramente los ballesteros, como también se menciona, tuvieron después la necesidad, incluso previo al asedio de Tenochtitlan, tuvieron la necesidad de manufacturar con sus aliados versiones, diríamos, pirata de virotes de ballesta. Entonces, lo digo porque, como vemos ahora aquí en esta lámina del Códice Florentino, del libro 12, en la que se aprecia cómo los mexicas van a recobrar parte de este material, de este equipamiento, pues que incluyen cotas de malla, espadas, etcétera, que van a reutilizar después contra los españoles. A lo mejor no todo, porque no todo lo van a saber usar. Por ejemplo, aquí en esta imagen siempre tenemos que tener cuidado en la iconografía de los códices. Vemos, por ejemplo, una suerte de batería de artillería que está transportando un indígena, por ejemplo, una alabarda, ¿no? Etcétera. No olvidemos que estos códices luego tienen problemas iconográficos, ¿no? De análisis y de metodología. Pero bueno, independiente de lo que nos muestran los códices con la discusión iconográfica, también lo dice Cortés, lo dice Bernal, que bueno, salen huyendo, ¿no? Salen huyendo, pierden equipamiento y lo importante era salvar la vida. Lo que se perdió, mataron caballos. Y es aquí otra vez donde entra el factor indígena, en este caso Tlaxcala. La gente de Tlaxcala ya los estaba esperando, inmediatamente salen huyendo junto con ellos, en este caso de la Cuenca de México. Esta es más o menos la trayectoria que van siguiendo. Esa trayectoria, ¿quién la pone? Pues los mismos tlaxcaltecas. El objetivo era llegar efectivamente a Tlaxcala. En ese momento también, como lo comenta incluso León Portilla en sus textos y demás, pues ya se dice, ¿no? Hay una de las leyendas, la obra de Sahagún, dice que una mujer que estaba lavando ahí en el lago, se da cuenta que salen huyendo y es cuando grita y dice, mexicanos, salgan con sus armas porque los invasores o bueno, en este caso los extranjeros están huyendo, y ahí empieza todo, ¿no? ¿Quién pone la ruta de escape? Los tlaxcaltecas. Cortés no tenía ni idea y su gente menos. Es decir, salen huyendo heridos, lastimados en todos los sentidos. No solamente es una herida física, pierden equipamiento, pierden gente,
pierden incluso oro, ¿no? Que diría uno, ay, es que nada más les importaba el oro, pues en ese momento importaba la vida, ¿no? También están también lastimados moralmente y pues no es que digan, bueno, yo me sé la ruta a Tlaxcala, no, necesariamente alguien los tenía que ir guiando en ese caos. Y el caos no termina cuando salen en Tenochtitlan. Según las fuentes, cuando vamos siguiendo un poco lo que comentan los cronistas, prácticamente a lo largo de toda la ruta hay una serie de enfrentamientos, están corriendo por todos lados, están siguiendo a los tlaxcaltecas, de vez en vez se detienen porque obviamente vienen heridos, lastimados, necesitan comida, necesitan agua. Entonces ahí viene otro factor sustancial que tiene que ver con la historia militar, que es el tema de la sanidad militar. En este caso, la sanidad en los conflictos. Si algo tuvo de suerte Cortés, es que no solamente los aliados indígenas, y no les digo, no solamente era Tlaxcala, pero en este caso se menciona mucho el caso de Tlaxcala, los factores de alimentación, el habituallamiento, los factores de sanidad, constantemente Cortés, cada que acababa una batalla, eran los indígenas quienes lo ponían a salvo en lugares estratégicos, eran los indígenas quienes le daban de comer, eran quienes le daban medicamentos, obviamente locales, constantemente Cortés y Bernal dicen, y nos ungieron con, como dice, con aceites de indio, así dice, con aceites de indio para curarnos. Entonces, imaginen ustedes en el proceso en que va Cortés e incluso los mismos tlaxcaltecas también están sufriendo ataques, o sea, no crean que no, nada más es Cortés. En realidad, toda la campaña, que incluye una campaña híbrida y hispano-indígena, están corriendo, están huyendo, y en ese proceso hay una gran cantidad de tropas de Tenochtitlan que los están siguiendo. Pero aclaremos una cosa, porque eso pocas veces se estudia, se analiza y se observa. Es decir, mientras Cortés y su gente, incluyendo los aliados, están huyendo, ¿qué está pasando en Tenochtitlan? En Tenochtitlan, bueno, ya en breve vendrán también las viruelas, por ejemplo, todo lo que son, ahora sí que hablando de pandemias, ¿verdad? Las pandemias, va a haber un cambio del gobierno de los Tlatoque, en este momento estaría Cuitláhuac, pero va a durar casi nada y entrará en breve ¿cómo se llama? Cuauhtémoc, pero también había una estrategia. Entonces, para aquellos que se han preguntado, ¿y por qué los mexicas nunca mandaron las tropas? Pues este fue el momento. Realmente este fue el momento en que Tenochtitlan puso diríamos, en acción toda su capacidad bélica y militar contra los extranjeros, porque ahora sí ya estaban en guerra, ya no había una discusión. Y bueno, eso ya también está muy superado, ¿no? Que si al principio pensaban que eran dioses, ya después se dieron cuenta muy pronto, ¿no? Se dieron cuenta que realmente eran humanos, en fin, pero ahorita ya era alguien a quien se podía aniquilar como cualquier otro enemigo, y era necesario poner en operación las tropas, en este caso, no solamente a quienes perseguían, fueron estableciendo pequeñas unidades de combate que fueron reuniendo hasta que finalmente en Otompan o en Otumba, aquí, ¿sí? Es donde finalmente van a reunir a la mayor cantidad de tropas para enfrentar y de alguna manera cercar la ruta que los tlaxcaltecas estaban marcando. Es decir, en el fondo existe la posibilidad de que Tenochtitlan sabía para dónde iban y por dónde podían cortar las rutas. A eso deberíamos de agregar, pero es un tema que habría que discutir, si las tropas salieron solo desde Tenochtitlan o ya tenían postradas algunas tropas más, porque no olvidemos que los mexicas tenían pequeños enclaves militares que a veces en términos del imperio son a veces medio invisibles, ¿no? Desde esa perspectiva, no solamente fueron los mexicas, sino en realidad todavía para ese momento contaban con aliados. Dentro de esos aliados todavía sigue siendo Texcoco, aquí la tenemos, entre otras poblaciones que vamos a ver a continuación. Entonces, en realidad, y ya van a ver la gran discusión que vamos a tener alrededor del número de efectivos, cuando finalmente se topan aquí la gente de Cortés
y Tlaxcala con los mexicas, no es solo los mexicas, sino hay más poblaciones que van a estar enfrentando. Entonces, como incluso el mismo Bernal lo dice, es el mayor número de indígenas que jamás habíamos visto. Y yo creo que es la gran batalla de la conquista en términos de que se llevó a cabo como una de las grandes batallas de la antigüedad, como se diera en otros casos del viejo mundo, Termópilas, Canas o cualquier otra batalla, en el sentido de que ahora sí tienes a dos ejércitos que se enfrentan en campo abierto, en un estado de guerra total, y en el que no hay más. Es decir, sí podemos hablar de tropas del lado hispano, no entremos ahora en la discusión, no puedes hablar de soldados porque Cortés no llevaban realmente soldados. No nos referimos a eso, nos referimos a la operatividad de gente que que está armada, y eso incluye a los indígenas, a la gente de Tlaxcala, que están armados, ya veremos, armados a medias, pero que tienen en un contexto caótico y complicado, lastimados, heridos, etcétera, se van a tener que enfrentar a los mexicas porque no les va a quedar de otra. Entonces, por eso, desde mi opinión, y lo vamos a ver, cómo esa era la gran oportunidad de los mexicas de diezmar tanto al caso hispano, y ahora sí era enfrentar directamente a Tlaxcala. Es decir, después de lo que se dio con Moctezuma II, ahora sí era un enfrentamiento directo con Tlaxcala que se nos ha olvidado. Siempre pensamos que el enfrentamiento fue españoles contra mexicas. No, ahora sí podríamos hablar de un verdadero enfrentamiento entre tlaxcaltecas y mexicas. Entonces, para aquellos que estaban interesados en conocer un conflicto armado directo entre mexicas, tlaxcaltecas e hispanos, lo tenemos en Otumba. Y bueno, vamos a ver cuál es la problemática estratégica, logística y táctica de la batalla, que pues obviamente ya todos saben. No es que quiera yo aquí spoilear, ¿verdad? Como ahora dicen, spoilear el final, pero ya lo sabemos. Bueno, ¿cuáles fueron algunos de los aspectos que debemos tomar en consideración desde una perspectiva bélica? Número uno, como ya expliqué, desde la salida de Tenochtitlan y la Noche Triste, Cortés y su gente, independiente, ya dije, independiente de las tropas tlaxcaltecas y de otros grupos indígenas que seguramente iban, pero no se mencionan, porque recuerden que ya iban gente de Zempoala y demás, pero luego no las mencionan. En fin, la parte del equipamiento, particularmente hispano, ya venía diezmado, habían perdido pertrechos, como ya expliqué. Se menciona, por ejemplo, la pérdida, ya dije, de pólvora, de algunos virotes para ballesta, incluso las mismas ballestas, se pierden algunos arcabuces, caballos, o sea, armas, equipamiento que obviamente eran urgentes para ese momento. También ya tenían bajas importantes desde Tenochtitlan, muchos venían heridos. Y esto, ¿por qué lo digo que es importante? Porque desde que Cortés va saliendo de la Cuenca de México, como dije, marcado por la ruta de los tlaxcaltecas, empieza a generar una estrategia para organizar a su gente. Los heridos, va dividiendo a los que están heridos, lo que incluye caballos, porque los caballos también muchos van lastimados y heridos, los pone hasta atrás para protegerlos, para que no presenten batalla, porque como dije, a lo largo de esta ruta que estoy presentando aquí, van teniendo conflictos, o sea, no solamente eso tumba, a lo largo de esto van teniendo pequeñas escaramuzas aquí y allá, van corriendo, van curando las heridas. Entonces Cortés tenía que dejar estratégicamente a la gente, a los heridos, incluyendo los caballos, en un escenario estratégico, y los que estuvieran prestos para la batalla, pues estuvieran en la vanguardia. Van también físicamente y psicológicamente lastimados. Ya saben esta famosa historia de que si Cortés lloró o no, pues como dicen, no, seguramente no nada más fue Cortés. Es decir, afortunadamente ninguno de nosotros hemos vivido una guerra, una batalla o hemos estado ahí, y yo les garantizo que en un contexto de este tipo, al estilo John Keegan, el rostro de la batalla, pues no creo que fuera un solo
uno solo el que estuviera llorando, traer una flecha de obsidiana en la pierna, corriendo, sabiendo que en cualquier momento te mueres. Seguramente algunas de las personas que estaban junto a ti viste cómo le atravesó una flecha a la garganta y ahí quedó. Esa es la guerra, esa es la realidad de la guerra. Y entonces, a lo mejor era tu amigo, tu compañero, lo que sea, incluso hasta los propios animales, ¿no? Había un cierto, seguramente había un cierto cariño por ciertos animales, los caballos, y pues que muriera alguno de estos caballos, también genera en el fondo shocks psicológicos porque no estás en una situación como muy buena, ¿no? Y otro factor estratégico y fundamental, como ya expliqué, es el apoyo de los tlaxcaltecas que van a marcar la ruta de escape, pero a lo largo de también van a ir, finalmente van a entrar también en batalla. En el proceso de ir huyendo, van a ir combatiendo contra las poblaciones hostiles que se van enfrentando y a su vez van alimentando a Cortés y a ellos mismos, van generando la sanidad. O sea, sin eso, Cortés hubiera salido de Tenochtitlan y ahí se acaba, o a lo mejor ni sale de Tenochtitlan, porque no hubiera sabido ni para, ahora sí que ni para dónde correr, no hubiera tenido los recursos, la infraestructura para poder huir de la manera como lo hizo. Y bueno, no olvidemos, aclaro, eso no significa que los tlaxcaltecas fueran los traidores, porque vamos a empezar con esa historia que ya debemos dejar superada. Los tlaxcaltecas era una señoría, un estado que estaba en guerra con los mexicas permanente. O sea, eran dos poblaciones que estaban en guerra y que no era el México de hoy. Entonces, tengamos cuidado ya con eso de decir que los tlaxcaltecas eran los traidores. Más bien, repito, se había transformado la llegada de Cortés en prácticamente una suerte de... era una guerra contra Tenochtitlan. O sea, ya estaban en guerra sin mayor problema. Bueno, vamos a hacer un análisis ahora del número de efectivos de quienes se enfrentaron ya en Otumba, es decir, avanzan en la ruta hasta que no les queda de otra, como dicen las fuentes, que llegó un momento en que estaban cercados por una gran cantidad de indígenas armados y no les quedaba más que presentar batalla o morir en el intento, no había de otra. Entonces, no olvidemos que lo único que tenemos para un análisis de la llamada probabilidad militar inherente, lo que significa es un término usado en historia militar para tratar de hacer estimados, claro, son solo estimados, del número de efectivos en las batallas a lo largo de la historia. Ya lo he dicho en otras ocasiones, ya lo he publicado en libros de artículos cómo se lleva a cabo esto. Les recomiendo para aquellos que no conozcan mucho del tema, busquen en historiografía militar qué es el llamado PMI, probabilidad militar inherente, en el que normalmente, les digo, es con las debidas discusiones, se menciona que cuando tienes sociedades estatales, como es el caso de Tenochtitlan, como es el caso de Texcoco, Xaltocan, que fueron algunos de los aliados de ese momento, pues normalmente tienen poblaciones más o menos grandes, repito, sociedades estatales que llevan a cabo guerras complejas con ejércitos y tropas de grandes proporciones. Normalmente los colegas de Templo Mayor y bueno, muchos investigadores proponen que Tenochtitlan tendría 200,000 habitantes. Entonces, cuando se hace el análisis del PMI, se habla del 10 al 8% de esa población que puede transformarse en efectivos para la guerra. De manera que si aplicamos este término para Tenochtitlan, ¿qué capacidad tenían los tlatoanicas de reunir gente para hacer la guerra? Por lo menos en un sentido amplio, lo más que podían llegar a reunir. Entonces el 10% de 200,000 serían 20,000 efectivos. Ya sé que para muchos, es que es mucho, ¿cómo crees? Que no es el Señor de los Anillos, ¿no? Ya lo sé, pero estamos tratando de analizar desde el PMI. Entonces, siempre tenemos que partir desde lo que nos dice el número de población que se tiene y de ahí sacar el 10% y pues es un estimado. Ahora recuerden que con los estudios recientes del LIDAR y de otras técnicas, por ejemplo en la zona maya, se ha sobreestimado la población que había ahí y ya se habla de hasta de millones. Entonces, por lo tanto, nuestro PMI sube. Ahora, esa es la información que tenemos
para Tenochtitlan. Entonces yo pensaría, esa es mi propuesta, ya repito, la he publicado en algunos textos, los efectivos que podía reunir Tenochtitlan hipotéticamente serían 20,000. Por eso al final le estoy poniendo como interrogación, porque es solamente la aplicación de solamente una hipótesis. Ahora, si Texcoco, que obviamente no tenemos el estudio que yo sepa de qué población tenía Texcoco en el posclásico tardío, pues simplemente yo pensaría que algo similar. A lo mejor Texcoco a lo mejor era más pequeña, pero si hacemos algo similar a Tenochtitlan, pues también podría reunir 20,000 efectivos. El caso de Xaltocan lo dejé un poco menos, porque probablemente Xaltocan era una ciudad más pequeña y lo metí 10,000 efectivos, y a eso le agregamos otros. Hay otras poblaciones que mencionan las fuentes cercanas que estaban participando del conflicto en contra de Cortés y su gente. Agregando esos otros que la verdad no tenemos el total, pues podríamos generar un estimado discutible, porque recuerden que cuando hablamos de números en fuentes y cuando hablamos de números en general en historia militar y demás, pues es discutible, pero vamos a dejarlo entre 60 y 70,000 efectivos, que de forma popular se manejan hasta 100,000, ¿no? 100,000 efectivos, a lo mejor no tantos, pero sí de 60 a 70. Yo he pensado que si, por ejemplo, la Triple Alianza, los tres grandes estados de aliados, ya saben, Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlan, si cada uno tenía esa capacidad de población y a su vez esa capacidad de PMI, pues simplemente como la triple alianza, no como Tenochtitlan, sino como alianza de las tres poblaciones, podrían llegar a reunir en teoría 60,000 efectivos, ¿no? En fin, del lado español, las fuentes nos siguen dando datos. Por ejemplo, Cortés dice que para ese momento contaba con 23 de caballería, ¿no? Bueno, las fuentes, Bernal también dice que de 20 a 23. Esto va a ser importante a la hora de analizar el planteamiento táctico. Como ya expliqué, poca artillería, pocos arcabuces y pocos ballesteros, porque mucho de ese material en teoría se pierde en la noche triste. No, no todo, porque sabemos que al final después van a recuperar ciertos materiales y los van a reutilizar en el asedio. Como ya expliqué, separan a los heridos y los que están pues en capacidad de ser combatientes, los pone para efectos. Las fuentes hablan de 440 personas combatientes, porque no olvidemos que la campaña incluye otras personas, había mujeres y demás, pero por lo menos lo que dicen las fuentes cuando habla de combatientes, se hablan de 440, como ya dije, con 20 caballos, ¿no? O sea, a veces hay contradicciones. Habla de 12 ballesteros, 7 escopeteros, y le estoy agregando el PMI a los tlaxcaltecas. Es muy discutible, aclaro, muy discutible, ya que en esta batalla, como les digo, siempre se nos olvida Tlaxcala, pero obviamente había un número hipotéticamente razonable de tlaxcaltecas que también eran combatientes. Para ello, si quieren hacer el análisis del PMI de lo que era Tlaxcala para ese momento, les recomiendo que puedan leer un texto de un servidor que publiqué sobre la batalla de Tecoac, cuando los hispanos se enfrentan a los otomíes y hay una participación tlaxcalteca, y ahí hago un análisis del PMI de la capacidad que podría tener Tlaxcala de reunir tropas, es decir, es algo similar a Tenochtitlan probablemente, pero bueno, siempre con la discusión. Lo bueno es que ahí tenemos también información arqueológica derivada de los estudios de Ángel García Cook, que también nos permiten entender esto. Pero bueno, y a ello le sumamos, además del número de hispanos más los tlaxcaltecas, otros aliados indígenas que no son mencionados, porque no es solo tlaxcaltecas e hispanos, sino hay más grupos indígenas que se están rebelando contra los mexicas y que van a atacar, bueno, van a estar presentes en esta batalla. Pero la verdad es que por lo que yo he leído, he visto y verificado en las fuentes, no se menciona, pero no olvidemos que ya desde que Cortés viene desde, muy al principio de la campaña, desde el año pasado, bueno, hace 500 años, por supuesto, iba reuniendo gente de pequeñas poblaciones aquí y allá. Entonces, en realidad, hay más gente atrás que no se menciona. Y eso es sustancial porque al final
Eso significa que la batalla de Otumba, que al final ya sabemos que van a ganar los hispanos, entre comillas, también podemos decir que quienes ganan son los tlaxcaltecas. O sea, al final los tlaxcaltecas y sus aliados son realmente los verdaderos vencedores que ya tenían un interés por derrotar a los mexicas, en este caso por segunda vez. Y bueno, como os dije, esta batalla se llevó a cabo el 14, según las fuentes, 14 de julio de 1520, y vamos a hacer el análisis del planteamiento táctico, pero previo al análisis de algo que le gusta mucho a la gente, que es el armamento. A veces a la gente le gusta mucho este tema de ¿y qué podía más un macuahuitl contra una espada? ¿Y qué podía más el escudo contra una, yo qué sé, contra el peto y todo esto, ¿no? Una darga. Bueno, más vemos aquí en una reconstrucción de Despertaferro un poquito el arsenal de ambas sociedades, ¿no? Obviamente cuando presento del lado izquierdo el armamento indígena, incluye lo que traían también, parte de lo que traían también los indígenas tlaxcaltecas, ¿no? Bueno, son cosas que ya muchos de ustedes conocen, el atlatl, lanzadardos, el arco y flecha, que yo no entiendo, lo dije en otra conferencia, por qué a algunos colegas se les hace una sorpresa decir que los mexicas usaban arco y flecha, no entiendo el por qué, si para ese momento era algo muy común el uso de arco y flecha, que no sustituyó al atlatl y viceversa, eran dos artefactos de largo alcance utilizados por lo que he denominado infanterías de larga distancia y que no tiene ningún problema. En realidad aquí lo que vemos, como pueden ver, es un infante de larga distancia de uso de ondas, atlatl, arco y flecha, también se podían arrojar dardos con la mano, ¿no? Ya sabemos ahora por estudios de arqueología experimental las capacidades de lesión que tenía todo esto. Y del lado hispano, sí hay modificaciones de lo que tradicionalmente pensábamos que era. Ahora sabemos que llevaban mucho menos cantidad de armamento defensivo del tipo corazas, petos, algunos quizá lo traían, por ejemplo, capacetes, en este caso el capacete del tipo en forma de pera invertida, que es el que tenemos aquí, gorgales para proteger la garganta, pero mezclado con, por ejemplo, Ixcahuipil mexica, o bueno, no mexica, sino mesoamericano. Ahora, ¿por qué? Ese es otro gran mito que se ha dicho muchas veces y yo no estoy del todo de acuerdo. Es que se quitaban sus corazas y se ponían Izcahuipil porque era mejor. No, no es cierto, no es así. En realidad, lo que sucedía es, como ya expliqué, quizá la gran mayoría llevaban armas ofensivas del tipo espadas, alguna darga por ahí. O sea, las armas ofensivas, sobre todo las espadas, eran armas más sencillas, más baratas, entre comillas, porque recuerden que el equipamiento que llevaban se lo compraron ellos, lo traían por herencia, o el mismo Cortés en algún momento se dedicó a repartir lo que pudo comprar y etcétera, ¿no? Lo que pudieron conseguir. Sería como medio absurdo que si tú traes una coraza, te la vas a quitar que porque hace calor, que porque no, no, no. O sea, es algo que te va a salvar la vida. Cuando hablamos de armamento defensivo pasivo, que es aquel que se pone uno en el cuerpo, siempre está la gran discusión entre lo que te va a permitir salvar la vida, pero que también te permite movilidad. Cuando este tipo de artefactos no permiten una cosa u otra, tienes una complicación. Y como tenemos esa visión popular de que llevaban armaduras, no se podían mover y hacía mucho calor, si traes cualquier tipo de equipamiento por el estilo, de tonto lo vas a dejar, sobre todo sabiendo que es caro. Más bien yo pensaría que la gran mayoría de los hispanos que no pudieron traer ese tipo de equipamiento por diversos factores, como dice el dicho, a donde vieras haz lo que, ¿cómo es? A donde vayas haz lo que hicieres, o así va, no recuerdo bien el dicho. El punto está en que tenían que utilizar lo local, tenían que comer lo que había ahí, tenían que curarse con lo que había ahí. Y entonces, si no tenías armas hispanas, te ibas a poner lo que había ahí. Entonces, a falta de una coraza, de un peto o de una cota de malla, pues te vas a poner un Izcahuipil de fabricación local, que además los mismos tlaxcaltecas o cualquier grupo indígena local te podía proporcionar. Entonces, por eso es que desde el principio
en ambos casos se generaron sistemas de armamento híbridos, como ya también publiqué y expliqué en algunos casos, en el que no era solamente armas indígenas contra españolas, sino era un mezcladero de armas. Como ya dije hace un momento, los mexicas reutilizaron espadas y demás contra los españoles. Los mismos españoles armaban a los tlaxcaltecas con espadas, los indígenas armaban a los españoles con Ixcahuipil. Es decir, tú vas a utilizar lo que tienes en el momento, ¿sí? Es lo que llamamos sistema de armamento híbrido. Entonces, por eso vamos a ver a continuación, ya voy adelantándome para el tema de las preguntas y no avanzar, bueno, no sobrepasarme del tiempo. Hablaríamos primero entonces de una serie de tropas y efectivos híbridos, en el caso particularmente hispano e indígena, en el que van a utilizar lo que haya, y la cuestión es defenderse y lograr las victorias. Cuando hacemos un análisis particular de unidades de combate, unidades específicas de combate de las tropas hispanas, muy particularmente hispanas, lo digo así porque además las fuentes constantemente lo mencionan así. Por ejemplo, Cortés siempre dice los de a caballo. Nosotros le llamaríamos caballería, le llamaríamos jinetes. Se refiere a aquel infante, diríamos, que subido a un caballo tiene capacidad de operación de maniobra en escenarios sobre todo de campo abierto, y esto es lo que vamos a encontrar precisamente en Otumba, ¿no? O sea, no es que ellos realmente le llamaran así caballerías, como lo menciona Cortés y su gente. Bernal siempre habla de los de a caballo, ¿no? Entonces eran jinetes que traían la tradición hispana llamada hispano-morisca, que eran jinetes o caballerías ligeras, no eran acorazadas, como siempre se piensa, sino eran jinetes más ligeros, que tenían capacidades de operación a grandes distancias, ¿no? Normalmente iban equipados con lanzas y algunas adargas, que eran pequeños escudos de cuero, como el que vimos aquí, escudos de cuero en forma de riñón o arriñonados, que tienen herencia de las tradiciones moriscas desde las guerras de las últimas guerras de Granada en España. Otras unidades que constantemente se mencionan en las fuentes, yo les digo unidades porque es el término que se aplica en historia militar, y bueno, Cortés normalmente o Bernal las mencionan como ballesteros, los de espada, habla mucho de los de espada y rodela. Por ejemplo, están también aquellos que llevan armas de asta, normalmente lanzas, en ocasiones alabardas. Encontraríamos también unidades de artillería, normalmente les dice los artilleros, y finalmente escopeteros, que realmente se trata de gente con arcabuces, ¿no? Lo digo porque incluso en el asedio, cuando se trata del asedio de Tenochtitlan, organiza a sus tropas en él le llama una suerte de escuadrones, sí, yo sé que son términos que a veces pueden resultar modernos, pero bueno, hay que aplicar el concepto teórico a la fuente con el término correcto. Entonces organiza a su gente de esa manera. El mismo Bernal Díaz dice, por ejemplo, cuando estaban en la batalla de Otumba, dice, y bueno, los de a caballo, porque nosotros, refiriéndose, porque sabemos que Bernal Díaz era uno de los de espada y rodela, algo como esto, entendiéndolo como un infante de menor rango que se tiene que defender a pie con espada y rodela, si bien le va, o simplemente con espada. Y Bernal lo dice, para nosotros es doble trabajo, tanto andar como enfrentarnos que los que van a caballo. Y bueno, hay una lógica en esto, ¿no? Y hay algo muy interesante que particularmente menciona Bernal Díaz. Ahora verán, bueno, en la fuente dice muy, muy interesante. Les voy a leer la cita. Y bueno, habla ya cuando se lleva a cabo la batalla de Otumba, está explicando y dice, ¿y con qué furia los perros peleaban? Es decir, quiere decir que también
hubo en casos aislados la participación de perros, ¿no? Ahí tienen la cita y qué cuchilladas y estocadas les dábamos y con qué furia peleaban los perros. Este es el códice llamado del aperreamiento, que realmente es un códice más tardío. Aclaro, no estoy diciendo que hubiera perros de guerra, cuidado. Simplemente habían perros que habían traído los hispanos, que pues vaya, tenían una participación muy variada, ¿no? No eran de guerra, no llevaban armaduras como muchos piensan, no es así, eran eh, eh, pequeños perros, o bueno, a lo mejor no tan pequeños, eh, pero que no es que estuvieran realmente entrenados para la guerra, a lo mejor probablemente en la cacería o algo por el estilo. Y resulta lógico que cuando estás en pleno de un conflicto armado, en una situación caótica, pues qué perro no se va a aventar a defender a su dueño, entrar en el combate, o sea, estás en una situación caótica donde el animal pues va a sacar finalmente su naturaleza. Entonces, probablemente a eso se refiere, ¿no? Que en el fondo no es que hubiera guerra, eh, perros para la guerra, pero bueno, en este caso yo utilizo el término en historia militar de unidades caninas finalmente. Al final, estos perros sirvieron para el combate en cierto momento. Y bueno, ya para ir medio cerrando, ¿cómo se llevó a cabo la batalla? Entonces, como les digo, llegaron a una gran explanada. Aclaremos, fue un campo abierto en el que vemos cuál fue el planteamiento táctico de ambas tropas. Por un lado vemos en la parte de abajo a los tlaxcaltecas y agrego otros grupos indígenas que estaban en la retaguardia. Después vienen las infanterías hispanas, es decir, entendiéndolas como todos aquellos, sobre todo de espada y rodela. Y Bernal Díaz menciona claramente que cuando inicia el conflicto, dice Cortés nos puso de 5 en 5 de a caballo, rompieron con ellos. O sea, refiere que mandaron cargas de caballería contra las tropas mexicas. ¿Y por qué pongo 4 o 5? Recuerden que de acuerdo a los números, se supone que tenían de 20 a 23 caballos. Si esos los dividimos, como dice la fuente, de 5 en 5, pues se supondría que tendríamos pequeños escuadrones de 5 caballos que fueron avanzando contra las tropas mexicas. Y del lado mexica, pues como ven, simplemente un conglomerado amplio de tropas infanterías, porque obviamente no tienen caballería ni nada más, puras infanterías, ya sea ligeras o pesadas, así les llamo yo, o por lo menos para el combate cuerpo a cuerpo, porque las infanterías ligeras se resume a gente, como ya expliqué, que llevan arcos, flechas, llevan ondas, llevan atlas, mientras que lo que en teoría sería una infantería de choque, pues son todos aquellos que llevan macuahuitl, escudos, iscahuipil, que tienen una capacidad de enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Y algo que mencionan las fuentes es que los altos mandos de las tropas mexicas estaban postrados en una suerte de, algunos dicen que en una especie de loma, en la cual desde ahí estaban coordinando la batalla. Y efectivamente, como vemos, Cortés coincide, cuando hacemos la contrastación con las fuentes de Bernal, coinciden ambos autores en que ahí sí se supone, en teoría, Cortés, con la experiencia que tiene de los conflictos previos desde Centla y demás, y seguramente los mismos indígenas como dicen, le pasaron el pitazo, le dieron la información de que los altos mandos siempre estaban diferenciados de las tropas regulares porque iban mucho más aderezados, mucho más ataviados, ya saben, plumas, joyas, etcétera. Ahora sí que en pocas palabras eso los delata. Entonces Cortés dice, bueno, empieza el enfrentamiento y evidentemente Cortés sabía que iba a perder por lo menos por el número de efectivos, la tenía perdida. Entonces tenía que dar, como dicen, dar en el clavo, tenía que dar en algún lugar estratégico. Además, él no sabía esto, lo que vamos a ver a continuación, tenía que dar en un lugar estratégico. Entonces, no dudaría que los capitanes tlaxcaltecas y la gente indígena de guerra que se estaban apoyando mutuamente, no nada más le enseñaron a la comida del momento, no nada más le enseñaron cómo curarse las heridas con lo local, no solo le enseñaron la ruta, le enseñaron cómo hacerle la guerra al enemigo, porque obviamente ellos también eran indígenas y sabían que el enemigo
el sistema de mando más alto estaba representado por gente más ataviada. Obviamente el mismo Cortés, podríamos decir que él mismo se da como que él dijo, yo me di cuenta, pero no dudaría que fue información que también le pasaron. Entonces, sabiendo que en términos operativos, la forma de poder traspasar las tropas de forma veloz, eliminando incluso si había tropas cercanas que las había, que estaban protegiendo a estos sistemas de mando o estos mandos, la única manera de llegar rápido, fuerte y contundente era, una vez más, con lo que nosotros llamamos caballería. Y efectivamente manda a estas caballerías a atacar a los altos mandos y literalmente la fuente dice que llegan, imaginen como una suerte de locomotora. Además iban atacando con lanzas, según dice la fuente, dando cuchilladas aquí y allá, como una suerte de locomotora, y ya me imagino que estos individuos salieron volando por todos lados. Pero aquí viene lo interesante y lo discutible, y que nos habla de la forma de hacer la guerra mexica. Habría que analizar e identificar otras derrotas mexicas, porque al final va a ser eso, una derrota mexica y de sus aliados, si en efecto cada que un alto mando era diezmado o ultimado, ahí terminaba la batalla, porque cuando hemos visto, si hubo otras derrotas mexicas en contra de la gente, lo expliqué, de Tlaxcala, contra los tarascos y demás. Cuando uno analiza esas batallas, te das cuenta que la derrota se da en campo abierto, en el proceso del combate entre tropas. No es que diezmaran algún alto mando y ahí terminara la cosa. Esta es la primera vez, hasta donde yo tengo noticia, en que un alto mando es diezmado y por lo tanto se termine la batalla. Porque normalmente uno pensaría que después de que un alto mando es derribado, el subsiguiente o el siguiente mando va a tomar las riendas para darle continuidad a esto. Pero como dice la fuente, una vez más, bueno, esto lo dice Cortés, dice, hasta que Dios quiso que murió una persona tan principal de ellos, que con su muerte cesó toda aquella guerra. Y este concepto o esta también coincide con lo que dice Bernal Díaz, ¿no? Porque recuerden que es conveniente contrastar un dato con otro. Entonces, ahí es donde termina el conflicto, se retiran las tropas mexicas, no por completo, porque va a continuar un cierto nivel de hostigamiento, porque claro, los hispanos se reponen otra vez en lugares estratégicos. En breve, a quien le interese, otra vez a través del portal de Noticonquista, en breve va a salir un pequeño artículo mío de los conflictos que van a tener en Tepeaca. O sea, la guerra continúa, no todo terminó aquí. Pero lo que quiero entender, esta fue una de las grandes oportunidades que los mexicas tuvieron para derrotar a Cortés y a su gente, y eso incluye a Tlaxcala, porque como acabo de explicar, obviamente el mismo Cortés se atribuye, gracias a la caballería, la victoria, pero también en el fondo hay una victoria tlaxcalteca, porque el mismo, me adelanto aquí, por ejemplo, vean lo que dice Bernal Díaz, de las pocas menciones, dice, pues nuestros amigos los de Tlaxcala estaban hechos unos leones y con sus espadas y montantes y otras armas que allí apañaron, ya saben cómo dicen estos señores, hacíanlo muy bien y esforzadamente. Ahí le da crédito a los tlaxcaltecas también de la batalla. Y claro, para el mismo Tlaxcalteca era la gran oportunidad de derrotar a Tenochtitlan, aunque ahora sí que era una derrota, una batalla perdida, pero todavía faltaba el total de la guerra, que como sabemos será finalmente con el asedio Tenochtitlan, en el que obviamente participan los tlaxcaltecas y eso es lo que querían. Pero para el lado hispano, aunque si bien fue una victoria del lado hispano tlaxcalteca y de los aliados indígenas, yo creo que para Cortés, más allá de la victoria, era salvé el pellejo, ¿sí? Es decir, él lo considera, cuando uno analiza la batalla, bueno, lo que dice, él más que decir, ganamos y ahora sí los derrotamos, no, él dice, nos la libramos, logramos salvar el pellejo. Y parece ser que después de esto, a lo mejor, incluso desde la noche triste, mucho de su gente ya no tenía interés en eso de ir a atacar a Tenochtitlan. Yo creo que no había un tanto interés, pero probablemente
y eso sería cuestión de un análisis posterior. Tlaxcala estaba ahí atrás diciendo, creo que es el momento ahora de organizar digamos, el tiro de gracia, pero no sé qué tan seguro estaría yo de pensar si Cortés y su gente traían esta idea, si aquí más bien la libraron pues gracias a la caballería y realmente gracias al apoyo de los tlaxcaltecas. Y bueno, aquí tienen una reconstrucción de Ignacio Lagos, si no mal recuerdo, de un libro también sobre Cortés, en el que se muestra con sus discusiones, si quieren, a lo mejor aquí se aparece demasiado acorazado el soldado hispano, un tal Salamanca, que es el que de los que llega con la carga de caballería. Aquí vemos a uno de los altos manos indígenas mexicas que ha sido diezmado y se roban el estandarte mexica y se lo llevan a Cortés, ¿no? O sea, no solamente fue esto. Entonces aquí vemos la reconstrucción de este final. Y aquí una de las grandes reconstrucciones que hace Auguste Ferrer Dalmau, como saben, uno de los grandes artistas y reconstrucciones y reconstructores históricos que hay, en este caso español, en el que también se muestra las cargas de caballería, una vez más con la discusión de la cantidad de equipamiento que se le pone, aparece aquí con adargas y demás, como pueden ver los caballos. Un detalle interesante que quiero de una vez comentar, siempre se le pone luego a los caballos las corazas y demás. No, no llevaban esto, ninguno de los caballos llevaba este tipo de corazas que a veces se les colocan, a veces en los museos los ponen así y es falso, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos otra reconstrucción extraordinaria. Y bueno, como ya dije, los aliados indígenas, el caso de Tlaxcala va a ser sustancial para la batalla. Y bueno, la consecuencia, ya para cerrar la conferencia, la consecuencia, como ya explicamos, será un preparativo. Bueno, van a venir futuras contextos de conflicto como el de Tepeaca y otros más, va a haber un proceso de hostigamiento incluso hasta llegar a Tlaxcala. Con el paso del tiempo también a Tenochtitlan le van a voltear bandera a sus aliados, todavía incluso en Tepeaca van a ser aliados de los mexicas quienes se enfrentarán una vez más con Cortés. Esa es otra historia que les digo, pueden verla, creo que no sé si el lunes, probablemente el lunes ya salga, y si no lo vamos a difundir en las redes del Centro de Investigación de Culturas de la Antigüedad de la Náhuac y de otros portales, de lo que va a suceder después, ¿sí? En la batalla de Tepeaca. Y bueno, cierro con este mural, de esos extraordinarios murales que se hicieron de mediados del siglo XX, que decoran museos, decoran universidades, en las que siempre se presenta esta idea del enfrentamiento hispano-mexica, el guerrero águila atacando al español acorazado. Eso ya estamos viendo que está muy superado, este concepto de solamente la madre patria no, o sea, no es así, hay más historias por contar. Pero bueno, con esto cierro y yo creo que voy a dejar de compartir y ya podríamos pasar a, eh, a las preguntas, comentarios y demás, ¿no? Doctor, pues una extraordinaria conferencia. Muchas gracias por hacernos un recorrido desde las fuentes históricas, desde las fuentes que puede tener la gente para consultar, las personas para consultar más sobre esta batalla. También agradecer a Sandra por la resistencia que tuvo esta conferencia. Muchas gracias, Sandra, por estar siguiéndola en todo momento. Y pues bueno, vamos a la parte de las preguntas y las respuestas. Hay muchas preguntas, hay muchos comentarios, todos los comentarios están apuntando a que pues hemos tenido un panorama completo de lo que ha sido esta batalla de Otumba, desde sus antecedentes hasta sus consecuencias, que justamente las está mostrando en este momento en esta representación pictórica. Hay varias preguntas. Yo voy a iniciar con la primera. Doctor, la primera nos pregunta José Carlos Gómez sobre algunos autores. Él comenta, ¿no?, que algunos autores han comentado que los mexicas habrían podido acabar fácilmente con los tlaxcaltecas de haberlo deseado, pero el único impedimento era el compromiso, los códigos. No, en otras conferencias ya nos han platicado de estos famosos códigos de ambas partes, que son en extremos militaristas, habiendo asumido con las guerras flóridas. ¿Qué opinión usted tiene sobre estas
esta suposición? Bueno, el ejemplo, y lo comentaba hace un momento, si bien había efectivamente una suerte de pseudo compromiso y de ciertos códigos, habría que ver si realmente Tlaxcala era igual de militarista que los mexicas. Como ya dije, ¿qué es el concepto de militarismo? Probablemente sí, pero ya saben que del otro lado tenemos menos información. Esto se rompe precisamente cuando sube al trono Moctezuma II, en el que se fractura el famoso pacto de la supuesta guerra florida, y como ya expliqué, se lleva a cabo una guerra total, diría yo, una guerra directa, en el que ya el interés de solo capturar prisioneros queda secundario. Entonces, pues bueno, en realidad ahí notamos que los mexicas no pudieron derrotar a los tlaxcaltecas en un enfrentamiento directo. Ahora, lamentablemente, como ya lo expliqué, no hay un estudio científico académico de eso. Hasta ahora solo sabemos que los tlaxcaltecas, repito, en tiempos de Moctezuma II, derrotan a los mexicas en un campo abierto, en plena batalla, no es florida, sino es una batalla directa, pero nos tenemos que preguntar por qué. O sea, ¿qué problema hubo? Incluso una batalla puede ser perdida por enfermedad. Si tus tropas están débiles, si están enfermas, sabemos casos en otras partes del mundo, en Roma y demás, que hubo enfrentamientos como en las batallas de Canas y demás, donde la gente que iba, por ejemplo, con los romanos y demás, pues iban, por ejemplo, con diarreas, pues eso implica también debilidad y no estás para pelear, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es necesario hacer un estudio científico, académico de esa batalla, porque es la única que tenemos para realmente decir si Tlaxcala si pudo haber sido derrotado por los mexicas o no, y como ya se dio el enfrentamiento, pues parece que no, por lo menos entre Tenochtitlan y Tlaxcala. Ahora, la segunda batalla, que es esta, pues una vez más los tlaxcaltecas vencen, pero claro, pues usan caballos, bueno, sus cuates, ¿verdad? Es verdad. Vamos con una segunda pregunta, vamos cerrando. Muchas de las preguntas que ustedes están haciendo, el doctor ya las fue resolviendo en la conferencia, por lo que hemos estado viendo. Cualquier duda que tengan, se las vamos a tratar de responder por medio del correo electrónico y por la página. Mencionar que Beatriz, la maestra Beatriz, responsable del archivo, también está dando respuestas a algunas de sus preguntas. Beatriz también es historiadora, entonces estamos ahí complementando la información. Un segundo planteamiento va relacionado, doctor, con dos cosas. Mencionan que por un lado la Noche Triste, la batalla de la Noche Triste, fue un enfrentamiento de los mexicas a muerte. Ellos tenían claro el poder tener este enfrentamiento, digamos, a muerte. No les interesaban los prisioneros. A diferencia de la batalla de Otumba, que en la batalla de Otumba les interesaban los prisioneros al ejército mexica y por lo tanto, al no interesarles matar a la gente, la perdieron. Esto lo plantea Pancho Carrasco. Sí, Interesante. es interesante, pero desde mi opinión, yo creo que el mexica siempre estaba obsesionado con la captura de prisioneros en todo momento, y no es solamente los mexicas, sino era una obsesión general. Si algo tiene la guerra mesoamericana es la presencia constante de captura de prisioneros para el sacrificio, insisto, no es exclusivo. Entonces, probablemente en la mente de los mexicas, que era parte de su educación militarista, incluía cuando era necesario aniquilar población, o sea, hacer una aniquilación del enemigo, y cuando era necesario capturar prisioneros. Y lo vemos en otros casos de enfrentamientos, tanto mexicas como de otras sociedades, en el que hubo una constante de matar, pero al mismo tiempo capturar prisioneros. Había esa mezcla de interés, de formas de combate, y lo interesante es que no nada más eran prisioneros, digamos, humanos, porque sabemos que también capturaron caballos, a lo mejor muertos se los llevaron, como el caso de Tecoa, que les recomiendo a la persona que pregunta que cheque también el artículo que hice sobre la batalla de Tecoa, en el que sí hay prisioneros. Entonces, todo el tiempo pensaban en ir a muerte, como dice, efectivamente, pero eso no elimina la posibilidad de cuando puedas, captura algún prisionero. Y sí hubo constantes de capturas de prisioneros hispanos.
Así es. Entonces todo el tiempo pensaban, desde mi opinión, de una forma híbrida, tanto matar como capturar prisioneros, salvo en el caso de las guerras floridas, donde tenían que limitar las capacidades letales de combate. Mm, muy interesante pregunta y muy interesante planteamiento que nos lleva, yo creo que a uno final para ir cerrando, doctor. ¿Puede hablar un poquito? Ya nos dio el antecedente, el contexto hacia Otumba del ejército español, cómo se fueron preparando, por supuesto, los mexicas, el ejército mexica, el número posible de elementos que estuvieron en la batalla, pero siempre las personas preguntan sobre el tipo de preparación, la inducción militar. Okay. Creo que es un buen planteamiento. Sí, como ya expliqué, el concepto del militarismo implica que constantemente el Estado mexica efectivamente estaba mandando mensajes desde que eran muy pequeños y a lo largo de toda su vida de la actividad bélica. Ahora, ya había yo explicado que los mexicas no era un ejército profesional y en realidad ningún ejército lo fue, entendiendo esto como que no eran, pese al militarismo, no era gente que se dedicaba solo a ello, salvo los altos mandos. Entonces, sí, como bien sabemos, cuando entraban, dependiendo del nivel social que tuvieran, en el Calmecac y demás, los instruían, los entrenaban en el uso de armas. Yo he propuesto la posibilidad de la existencia de formas de combate específicas para la captura de los prisioneros cuando era necesario, lo que implicaría una suerte de, entre comillas, arte marcial, que eso ya no existe, aclaro, eso ya no existe ni va a existir, pero seguramente había la posibilidad de que a estos guerreros se les enseñara cómo capturar al prisionero, ya que había esa obsesión, pero eso no limitaba o combinaba la posibilidad de utilizar diversos sistemas de armamento, tanto de larga distancia como de combates de cuerpo a cuerpo y de choque, y todo esto junto con una ideología de servicio, diríamos, de servicio al Estado mexica. Eso es sustancial. Esta idea de que a cada guerrero que capturara tal número de prisioneros y les van a dar cierto rango y todo, también es como, entre comillas, para mantenerlos contentos, y un poco es parte de esa constante idea de, porque recuerda que mañana vamos a tener más guerras y cuando haya guerra te necesito. Entonces, regrésate a tu parcela, pero cuando te requiera, pues te vienes porque mira que ya rebelaron por aquí o por allá. Y esa era una constante. Donde lo vemos en la iconografía, en la escultura, en los poemas, en la religión, todo el tiempo la guerra, ¿no? Entonces, eso es parte de la educación psicológica, ideológica y práctica. Parte de una cosmovisión, ¿no? Eso incluye la cosmovisión, en efecto. Perfecto. Pues creo que estamos cerrando, doctor. Ha sido muy interesante todos estos planteamientos, esta manera en cómo nos ha presentado cada uno de los datos desde una postura científica, académica, lo más objetiva posible para entenderlo. Y es interesante también ver cómo lanza números en cuanto a número de estos números de elementos, ¿no? Los elementos que estuvieron en confrontación. Luis Águila, que es un fiel seguidor aquí del seminario, pregunta la importancia de la captura del estandarte, que ya lo hemos leído en Noticonquista, por ejemplo. Sí, finalmente, a lo largo de la historia, es una buena pregunta, a lo largo de la historia, los estandartes siempre son el símbolo de las tropas, de los ejércitos, el símbolo de poder, incluso en ocasiones hasta el símbolo del Estado, de los altos mandos. Entonces es una manera también de, diría yo, por un lado, tener una especie de trofeo importante, porque no olvidemos que Cortés y su gente vienen mal, o sea, vienen mal, incluso Tlaxcala, vienen mal en todos los sentidos, y eso incluye psicológicamente. Entonces, desde mi opinión, yo creo que también es una manera, por un lado, de llevarse un trofeo, de demostrar la victoria, y del lado mexica es infligir una suerte de herida psicológica, pero habría que analizar, atención, habría que analizar, y eso ya implica otra investigación, la importancia de los estandartes militares en Mesoamérica, que no es que haya muchos estudios. Sabemos de eso en el caso romano, incluso digo, haciendo una equiparación o recordando casos en la batalla de Carrás, cuando fue derrotado, bueno, el ejército romano, le robaron el estandarte y para la gente
del momento de la República Tardía Romana y tiempos después Augusto va a solicitar que le devuelvan el estandarte porque era una afrenta tremenda, ¿no? Entonces, en el caso de los estandartes militares mexicas, hay algunos trabajos, pero habría que ver hasta dónde era tan importante. Y sobre todo pensando que ese estandarte precisamente lo llevaba uno de los altos mandos. Entonces, yo creo que va por ahí el asunto, ¿no? El asunto. Pues ya tienen, para todos los que nos están siguiendo, tema de ensayo, los estandartes, ¿no? Doctor, Así es. pues Así es. creo que estamos cerrando esta transmisión. Antes de irnos, les quiero presentar de nuevo las especificaciones del ensayo. Alberto, que nos ha estado acompañando en todas las transmisiones en la parte técnica, se las va a compartir en este momento para que las lean. Vamos a dar unos segundos. Comparto en pantalla completa. ¿Listo? Se las dejo un momento, ¿no? Estas especificaciones ya se las enviamos por correo electrónico. Aquí las pueden ver. El video todo el tiempo va a estar en la plataforma, en el Facebook de Cultura Iztapalapa, por si quieren regresar a él. Todos los videos están ahí. Vamos a hacer lo posible. Estamos trabajando para que las 5 conferencias en su momento se suban en una página de YouTube. Ustedes las puedan consultar justo para sus ensayos o para sus temas de investigación o para lo que ustedes deseen, ¿no? Si tienen algún dato que quieran revisar, aquí lo van a poder hacer seguramente, pero estamos trabajando en ello. Entonces, estos son algunos de los requisitos. No se los leo porque ya los tienen en sus correos y los pueden, por supuesto, a ustedes aquí revisar. Aquí tenemos otros de los requisitos ya del ensayo como tal, tipo de letra, el espacio entre líneas, las páginas numeradas, las fuentes de consulta. El ensayo, quiero que ustedes entiendan que es un ensayo en el que tratamos que ustedes se acerquen a la escritura. No lo vamos a criticar, no lo vamos a estar tachando, ni mucho menos es un ensayo que a nosotros nos interesa mucho porque queremos saber su opinión. No se sientan nerviosos si tal vez ustedes no se han acercado tan de lleno a la escritura como tal de un ensayo. Háganlo, no tengan miedo. Lo que queremos es que ustedes se entusiasmen. No queremos que digan, es un ensayo académico, ¿no? Qué miedo. No, al contrario, mándenlo, por favor. Lo dejo de compartir en este momento. Y, pues bueno, doctor, algo con lo que quiera cerrar para ya despedirnos de la transmisión. Bueno, primero agradecerles a ustedes y a todo el auditorio que estuvo presente, a las preguntas. Como pueden ver, pues todavía falta mucho por analizar de la conquista. Tenemos que tener cuidado de tener esta visión de la mexicanidad con una idealización del pasado prehispánico o al contrario, una idealización de Cortés y sus hazañas heroicas, ni uno ni otro, simplemente tenemos que ser objetivos, basarnos en lo que los documentos, la información arqueológica, histórica y demás nos brinda. Y bueno, pues que me dio mucho gusto estar con ustedes y a sus órdenes. Pues muy bien, saludos a Texas, nos vieron desde Texas, desde El Salvador, desde diferentes colonias de Iztapalapa y la Ciudad de México. Pues bueno, nos cerramos con esta invitación del doctor Cervera hacia la objetividad, hacia regresar a las fuentes, revisarlas y de ahí seguramente van a salir nuevos temas como lo vimos ahorita con la cuestión de los estandartes, por ejemplo. Siempre es importante revisar y regresar a estas fuentes históricas. Pues bueno, próxima charla, vamos a cerrar con broche de oro con el doctor Eduardo Matos Moctezuma, quien nos va a hablar de la triste noche, de la noche triste. Estamos muy contentos de haber tenido en la primera parte de nuestro seminario a todas estas personalidades, a estos investigadores, jóvenes investigadores, arqueólogos, historiadores, cronistas, gente de Iztapalapa, por supuesto. Agradecer a la maestra Beatriz, responsable del archivo, quien ha estado atenta a cada una de las emisiones y quien junto con varias personas hemos estado coordinando este seminario. Hace rato le platicaba al doctor Cervera, somos muchísimas personas en la Dirección de Cultura Iztapalapa. Pues buenas noches, buen fin de semana. Sandra, muchas gracias. Muchas gracias. No es un trabajo fácil el de la interpretación de lenguas de señas mexicanas, ustedes vieron, ya llevamos 1 hora y media de transmisión. Pues descansen y nos vemos pronto. Saludos a todos desde Iztapalapa. Buenas noches. Buenas noches.